Descubrieron la escalofriante verdad del siniestro hogar embrujado. 30 años de terror o la noche se apoderaba del barrio marginal y la antigua casa parecía esperar algo. María entró con sus hijos, Manuel y Sofía, y un escalofrío recorrió su espalda. Las paredes, cubiertas de un polvo espeso, parecían secretas, como si la casa respirara y murmurara a sus espaldas. Desde el primer momento, un peso oscuro se cernía sobre ellos. Los murmullos, al principio susurros lejanos, se convirtieron rápidamente en gritos inquietantes que parecían salir de cada rincón. No puede ser, pensó María, tratando de hallar consuelo en el bullicio de los niños. Pero la electricidad en el aire le decía que estaba muy equivocada. Mientras cada noche las sombras se alargaban, los hermanos compartían miradas, sintiendo que algo más allá de su comprensión acechaba. Las risas se silenciaban al caer la noche, y los ecos de pasos invisibles se deslizaban por los pasillos como serpientes acechantes. Un chasquido, un ruido sordo. Todo les decía que la casa no era solo un refugio, sino un lugar donde el terror vivía. Esa mañana, tras una larga noche de trabajo, María limpiaba la cocina cuando vio algo brillar detrás de un viejo marco en la sala. Una nota amarillenta, desgastada por el tiempo. No confíen en las sombras. Aún incrédula, decidió ignorarla. Es solo una broma de los chicos, se decía, pero un nudo en su estómago no la dejaba tranquila. Poco después, María comenzó a investigar sobre el antiguo propietario del hogar. Un hombre venerado en su comunidad, o eso es lo que creían. Nadie hablaba del oscuro pasado que envolvía al respetado vecino, desaparecidos y murmullos sobre un círculo de secretos. El anciano del barrio, quien se hizo su confidente, advertía sobre la trampa de una niña atrapada en las sombras. Es perverso, lo que pasó ahí, decía. Él lo sabía. La sonrisa del anciano ocultaba un polvo de tristeza al recordar historias perdidas. Mientras tanto, las noches se volvían cada vez más angustiosas. Los ecos de lamento se transformaron en gritos desesperados. María, exhausta y atrapada en su propia pesadilla, sentía que la casa la estaba devorando. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, cuando las puertas del hogar se cerraron sin que nadie las tocara, Sofía desapareció. La desesperación sembró pánico en el corazón de María. ¿A dónde pudo ir? En su locura, recordó la advertencia del anciano. Las sombras estaban reclamando lo que les pertenecía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada y temblando, decidió hacer lo que había evitado, explorar el sótano. Con cada escalón que descendía, un frío helado le subía por la columna vertebral. El aire estaba cargado, pesado, y entre las sombras, vislumbró un altar abandonado, lleno de objetos ajenos que hablaban de un pasado oscuro. Justo cuando comenzó a entender la trampa que la casa había tejido, una figura emergió de la penumbra, un hombre de rasgos difusos. Su risa resonó en el sótano, una risa que envió escalofríos por su piel. María, paralizada y aterrorizada, solo podía pensar en su hija, atrapada entre las sombras. ¿Podría romper la maldición que envolvía a su familia, o acaso la casa ya había decidido por ellas? La risa del hombre se intensificaba, y la pregunta flotaba en el aire: demasiado tarde para escapar de los secretos oscuros de un hogar que había cobrado más de lo que nunca imaginó. Los ojos de María se ajustaron en la oscuridad, intentando discernir la silueta del hombre. Su corazón latía como un tambor frenético, resonando en sus oídos. La risa, profunda y retumbante, parecía envolverla, hacerla parte de esa misma pesadilla. Sofía,
¿dónde estás?, murmuró entre dientes, mientras las sombras danzaban alrededor de sus pies. La figura se acercaba, y con cada paso, el aire se volvía más denso, como si la propia casa estuviera tragando su aliento. ¿Buscas a alguien?, preguntó el hombre con voz burlona, un eco de locura en sus palabras. María tembló, un ardor de impotencia y miedo la recorrió. No sabía quién era, pero algo en su presencia le decía que en él radicaba el origen de aquel terror. La figura sonrió, dejando entrever unos dientes afilados, casi como si la casa los hubiera nutrido de su propia oscuridad. «Libérala», gritó María sin pensarlo. La fuerza de su miedo fue reemplazada por una desesperada valentía. «Devuélvemela», la risa del hombre se tornó aún más aterradora, un sonido que parecía retumbar en cada rincón del sótano. Era evidente, él tenía el control. Los objetos en el altar comenzaron a moverse, patinando sobre la superficie de madera mientras unos murmullos resonaban a su alrededor. Voces antiguas, de aquellos que habían perdido todo, ahora se manifestaban. De un momento a otro, las sombras se unieron al hombre, creando un manto oscuro que absorbía la luz alrededor. María luchaba por no ceder ante el miedo, sabía que debía actuar. Recordó la nota en la sala, el consejo que parecía un grito de advertencia. No confíen en las sombras. La idea de que su hija podría estar sufriendo allí, atrapada, la empujó a dar un paso adelante. «Déjame», susurró, su voz casi se ahogaba entre el pánico. «Déjanos salir de aquí», el hombre sonrió con malicia. «¿Salir? No tienes idea de dónde te has metido. Esta casa no deja ir a aquellos que la eligen, María». Los subterráneos comenzaron a vibrar, y de repente, un frío polar la envolvió. María se sintió rodeada, como si la casa misma la reclamara. La risa del hombre se desvaneció, pero los ecos de lamentos crecieron, ensordeciendo sus pensamientos. Eran susurros de advertencia, de desesperanza. Los rostros de personas desaparecidas comenzaron a asomar entre las sombras, reflejando un tormento sin fin. Mientras intentaba fortalecer su espíritu, entonces percibió un leve destello en el altar, algo que captó su atención. Una pequeña muñeca de trapo, desgastada, se posaba en medio de otros objetos macabros. Junto a ella había un trozo de papel escrito en una caligrafía temblorosa: «Ella es la clave». María extendió su mano, sin saber lo que haría. En ese instante, la sombra del hombre se agitó como si finalmente lo percibiera. «No», su voz se alzó, cargada de furia. «No toques eso». Maquinando, la madre se dio cuenta de lo que debía hacer. La muñeca parecía tener un vínculo, un hilo que conectaba los secretos de su hogar y la ausencia de su hija. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo resonó detrás de ella. Un grito desgarrador rebotó en las paredes. Era Sofía. La oscuridad palpaba en su mente, llamándola silenciosamente, e inexplicablemente, María sintió que el tiempo se detenía. El rostro de la pequeña apareció entre las sombras, asustada y desprotegida. María gritó su nombre con todas sus fuerzas, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Podía alcanzar a su hija antes de que las sombras se la llevaran para siempre. La máquina del terror se intensificaba a su alrededor, y el hombre comenzó a avanzar, su risa disonante resonando como un canto macabro. María comprendió que el próximo movimiento marcaría no solo su destino, sino el de su hija. Sería un acto de desesperación o un intento indecoroso de quebrar esa maldición, y así, en un instante que pareció durar una eternidad, sintió que la casa se reducía a un solo momento crítico. Estaba lista para enfrentarse a lo que su hogar realmente era, o sería devorada por las sombras que tanto tiempo ha estado tratando de evitar. Mientras la figura del hombre se acercaba, las luces comenzaron a parpadear erráticamente, y la decisión preliminar de María se manifestaba frente a ella. Un grito resonó fuerte, un eco hacia el vacío, mientras el silencio predecía aún más caos. ¿Sería su último grito o el inicio de una lucha feroz para rescatar a su hija antes de que todo se extinguiera? María sintió como el aire se le escurría de los pulmones.
El hombre, con su sonrisa torcida y los ojos ardientes de malevolencia, se acercaba como un depredador, mientras el grito de Sofía resonaba en sus oídos como un eco en un abismo sin fondo. La pequeña no estaba lejos, y aunque la oscuridad intentaba devorarla, su imagen se dibujaba nítida entre las sombras, su vestido rojo, su cabello alborotado, todo lo que había amado. Con un impulso casi instintivo, María se lanzó hacia el altar. La muñeca de trapo, esa pequeña creación de esperanza y desolación, parecía brillar con una luz difusa. Ella es la clave, recordó. En sus manos, la muñeca no era solo un objeto, era una conexión entre mundos, una posibilidad de salvar a su hija, de romper la condena de la casa. Sofía, gritó, intentando que su voz atravesara la negrura. Sujétate fuerte, estoy aquí, pero el hombre se lanzó hacia ella, sus movimientos rápidos y precisos. María, con el corazón a 1000 por hora, sintió como sus manos tocaban el suave algodón de la muñeca. Un escalofrío recorrió su espalda, pues comprendió, el poder de esa muñeca parecía despertar algo oculto en la casa, algo antiguo y voraz. La casa tembló, y los gritos de las almas perdidas se hicieron más intensos. Las paredes parecieron cerrarse, los murmullos ahora eran un clamor desenfrenado. En un instante de claridad, observó que los rostros de aquellos que habían sido atrapados en ese lugar la miraban, implorando ayuda. Eran personas que habían elegido la casa, tal como él había dicho, pero también eran advertencias. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temiendo que su voz se quiebra. El hombre se detuvo, con su sonrisa cínica aún presente. Quiero que elijas. Puedes quedarte y conocer el verdadero poder de esta casa o arriesgarte a perderlo todo. Las sombras a su alrededor se retorcían, como serpientes listas para atacar. María sintió que la muñeca comenzaba a vibrar, pulsando con una energía desconocida. Sintió que necesitaba hacer una elección, pero su interior estaba dividido, la posibilidad de poder y el profundo amor por su hija. No te tengo miedo, aseguró María, erguida. No voy a dejarte ganar, y entonces, apretó la muñeca con fuerza, sintiendo que algo dentro de ella se encendía. Un rayo de luz brilló, atravesando la oscuridad, y las sombras retrocedieron, gritando de impotencia. Fue un momento fugaz, pero en ese instante María comprendió que la muñeca no era solo una clave, sino un escudo, una defensa. La luz desplazó las sombras, pero el hombre, furioso, avanzó un paso más. No puedes escapar de mí ni de la casa, gritó con rabia. Sin embargo, en ese segundo de claridad, María vio a su hija atrapada en un ciclo. Sofía estaba rodeada de oscuridad, pero los ojos de la pequeña reflejaban una chispa de esperanza, como si el poder de su madre estuviera surgiendo justo a tiempo. Sofía, agárrate de mí, gritó, extendiendo su brazo hacia ella, pero, justo en el momento en que pensaba que iba a alcanzarla, la casa rugió como un animal herido. Las paredes comenzaron a crujir y las luces parpadeaban más violentamente. Fue entonces que María comprendió que todo lo que había hecho, cada frase y cada decisión, había activado una antigua maldición. Las sombras se agitaron frenéticamente mientras el hombre se abalanzaba sobre ella, su figura deformándose en una bestia oscura. Con cada paso que daba, la oscuridad se expandía, intentando tragar a María por completo. Sofía, gritó, pero la voz de su hija era ahora un susurro perdido en el caos. La muñeca reverberó en sus manos, y María sabía que ese no era solo un objeto, era parte de su propia historia, parte de la verdad que había estado oculta durante tantos años. Los ecos de cada historia trágica en la casa comenzaron a entrelazarse con la suya. La sombra del hombre estaba sobre ella. En un instante decisivo, María tuvo que actuar, debía deshacer la maldición que acechaba no solo a ella, sino también a su pequeña. Con el corazón en un hilo tenso, miró a la muñeca y luego al hombre que había absorbido tanto dolor. «Libéranos», gritó con el aliento desgastado, y el eco de sus palabras resonó en cada rincón de la casa. La reacción fue instantánea. Las paredes, la tierra misma, empezaron a vibrar como si la casa estuviera viva.
La oscuridad comenzó a desgajarse, y María supo que la clave estaba por revelarse de una manera que nunca antes había imaginado. Pero justo cuando creía que había encontrado la respuesta, un grito desgarrador se escuchó en la penumbra. Era Sofía, pero no solo un grito de terror, era un grito de advertencia. ¿Podría María manejar la verdad que estaba a punto de descubrir, o horror se apoderaría de ella para siempre? La muñeca en sus manos vibraba con una energía intensa, como si respondiera al llamado desesperado de su madre. María experimentó un torrente de emociones, miedo, rabia y la indomable necesidad de proteger a su hija. La casa, ahora un monstruo en sí misma, rugía con voces distorsionadas, susurros de almas perdidas que se mezclaban con los gritos de desesperación de su pequeña. La figura del hombre se acercaba rápidamente, su rostro distorsionado por una rabia casi palpable. Era un reflejo de la oscuridad que rodeaba a María. En su mente, la pregunta que la atormentaba era clara: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para rescatar a Sofía? Cada segundo se sentía como una eternidad, y la muñeca seguía pulsando, instándole a actuar. Con cada paso del hombre, el suelo temblaba, los ecos de antiguos lamentos retumbaban y el aire se tornaba grueso. María miró a su alrededor, buscando una salida en medio del caos. Los rostros que antes eran súplicas ahora se tornaron en miradas de advertencia. Ella podía sentir que la casa se alimentaba de su miedo, un festín de terror y desesperación. Sofía, gritó de nuevo, su voz resonando en los pasillos desmoronados. Pero el eco solo trajo más dudas. De repente, un rayo de luz emanó de la muñeca, iluminando el camino hacia su hija. La figura del hombre retrocedió por un instante, como si el brillo lo quemara. María sintió que la conexión entre ella y la muñeca se hacía más fuerte, como si un lazo invisible los uniera en ese momento de oscuridad. Tenía que escribir una nueva historia, una que rompiera el ciclo de horror que la casa había tejido por años. «Vete. No eres mi dueño», gritó María, el coraje brotando desde lo más profundo de su ser. La casa pareció detenerse un momento. Las sombras titilaron, y una extraña calma se asentó por un instante. Pero no duró. Con un rugido ensordecedor, el hombre alzó las manos y las sombras regresaron, más agresivas que nunca. Ahora no solo eran serpientes, eran monstruos que se lanzaban a su alrededor. María sintió una punzada de pánico al ver que Sofía estaba cada vez más lejos, atrapada en una red de oscuridad donde se vislumbraba algo más que simple terror, un rostro que se asemejaba al de la muñeca, pero distorsionado y vacío. «Sofía», llamó, extendiendo el brazo como si pudiera atravesar la negrura que la separaba. El grito de su hija resonaba entre las paredes, y cada palabra de la pequeña parecía hacer eco en su alma. La muñeca brillaba con más fuerza, como si absorbiera toda la desesperación y la transformara en luz. María comprendió que, para salvar a Sofía, debía enfrentarse al monstruo, no solo aquel que se manifestaba físicamente, sino también a su propio miedo. «Tú no me controlas», declaró María con voz firme, desafiando al hombre que aún intentaba acercarse. Un torrente de energía surgió de la muñeca, generando un escudo brillante que comenzó a desvanecer las sombras. La casa tembló, pero María no retrocedió. En un acto de férrea determinación, concentró su voluntad en la muñeca y en el amor por su hija. Luchaba no solo por su vida, sino también por la de todas las almas atrapadas, pero justo cuando sintió que podía romper la mordaza del terror, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, formando una espiral voraz. Las sombras tenían sus propias voces, gritos desgarradores que la llamaban, prometiendo que solo si se quedaba, podría descubrir todos los secretos de la casa. María dudó por un instante, el terror envolviendo su mente. ¿Qué secreto oculto?, empezó a pensar, pero el grito de Sofía la sacó del trance. La pequeña, en su rincón oscuro, miraba con ojos aterrados y llenos de amor. Era un llamado que resonaba más fuerte que cualquier promesa que le pudiera ofrecer el hombre. Con el corazón golpeándole en el pecho, María decidió, tenía que dejar atrás la curiosidad y aferrarse a lo único que realmente importaba. Sin embargo, en ese mismo momento, el hombre sonrió con malicia.
Tu decisión está sellada, y ya no hay vuelta atrás. Las paredes de la casa parecieron apresar aún más su voz, ahogando todo sentido de esperanza. La luz que había brillado con gran fuerza comenzó a tambalearse, y María se dio cuenta de que su lucha aún no había terminado. Solo podía esperar que su valentía le diera el poder para enfrentar la verdad. Mientras las sombras se acercaban, la pregunta fluyó en su mente: ¿puede el amor romper la oscuridad, o se desvanecería todo en el abismo? Un sonido repentino resonó en el fondo, como un crujido premonitorio. Su corazón se detuvo. ¿Sería este el momento culminante, o solo el inicio del verdadero horror? ¿El destino de María y Sofía quedaría sellado entre las sombras de esa casa maldita? La oscuridad cobraba vida, haciéndose cada vez más densa. María sentía cómo sus sentidos se volvían borrosos, el miedo chisporroteando en sus venas. Las sombras estaban tan cerca que podía oír sus susurros, ecos de almas atrapadas que clamaban por liberación. Cada llamado era un golpe de ansiedad, cada quejido un recordatorio de su inminente derrota. La muñeca temblaba en su mano, y mientras su luz parpadeaba, un murmullo creció entre las sombras. Eran palabras incomprensibles, pero la esencia de su significado era clara: la casa siempre había tomado, y ahora reclamaba más. El hombre, aún sonriendo, se lanzó hacia ella con una rapidez aterradora. María se aferró a la muñeca con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la energía pulsaba, como si respondiera a su determinación. Sofía, gritó con todas sus fuerzas, el eco de su voz resonando entre las ruinas. La luz de la muñeca se intensificó, convirtiéndose en un faro en medio del horror. Las sombras vacilaron por un momento, pero el hombre se abalanzó sobre ella, un espectro de terror que buscaba devorarla. María sintió que el aire se volvía más denso, casi impenetrable, como si la casa quisiera atraparla. Movió su brazo e intentó crear una barrera entre ella y el enemigo. «Aléjate», rugió, y el brillo de la muñeca estalló en una onda de energía que detuvo al hombre en seco. La luz cortó a través de la oscuridad, creando un camino hacia Sofía. La pequeña seguía atrapada, sus ojos grandes y aterrados miraban a su madre, llenos de amor y miedo. María tuvo una revelación: no solo peleaba por ella, sino por todas las almas que habían sucumbido a esta casa maldita. La muñeca, ahora brillando intensamente, parecía tener un vínculo con las otras almas que miraban desde los rincones. María se llenó de esperanza. Tenía que liberar a todas ellas si quería salvar a Sofía. Con el corazón latiendo desbocado, se armó de valor y se lanzó hacia el centro de la habitación, donde la oscuridad parecía más densa. «Soy más fuerte de lo que crees», gritó, con la voz resonando como un trueno. Las sombras respondieron, agitándose y transformándose en figuras grotescas que querían devorarla. Pero María se mantuvo firme. Con cada palabra, cada grito, la muñeca absorbía su miedo, transformándolo en luz pura. Vio cómo las luces de las almas atrapadas comenzaban a elevarse, uniendo fuerzas con la energía de la muñeca. De repente, la voz del hombre se deslizó entre la oscuridad, un susurro seductor: «¿Qué harás si te enfrentas a la verdad? Hay secretos que no deseas conocer». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había una historia oculta en esa casa, algo oscuro que había comenzado mucho antes de ella. «No me importa tu verdad», gritó. «Solo quiero a mi hija». Pero mientras esas palabras salían de su boca, la oscuridad se compactó aún más, invadiendo el espacio con un frío helado. Se preguntó si en su búsqueda de libertad había desatado algo aún peor. La murmullante advertencia del hombre reverberó en su mente: había un precio por cada decisión tomada. De pronto, un rugido sordo resonó en el aire. La casa empezó a temblar con una intensidad aterradora, como si estuviera viva, agitada por una rabia contenida. Las sombras se amplificaron, ávidamente acercándose a ella con la furia de 1000 tormentas. «María». Sofía gritó de nuevo, su voz como un faro en la oscuridad. Ese grito, ese profundo amor, fue el ancla que la mantuvo en pie. María miró hacia su hija, reconociendo el sacrificio que tendría que hacer. Tenía que decidir si enfrentaría no solo al hombre, sino también a sus propios demonios. Desesperada,
extendió la muñeca en dirección a la oscuridad. Un instante de incertidumbre la invadió. ¿Y si pierdo?, pensó, pero la pequeña voz de Sofía hizo eco en su corazón, llenándolo de fuerza. Cuando el estruendo alcanzó su clímax, la casa pareció abrirse, como si un portal siniestro se manifestara en el suelo. María entendió que debía cruzarlo, enfrentándose a lo desconocido para salvar a su hija. Pero en su mente, una pregunta seguía asfixiando todo sentido de esperanza: ¿qué haría si su amor no fuera suficiente? Detrás de ella, sombras anticipaban lo peor, mientras el hombre sonreía, un espectro de triunfador, como si supiera que el momento de la verdad estaba cerca. La casa no solo la testearía, sino que desvelaría el más oscuro de sus secretos. María respiró hondo, el aire helado le cortaba la garganta. El portal en el suelo pulsaba con una luz oscura, un abismo que prometía respuestas y condenas. Las sombras, alborotadas, parecían entusiasmarse, danzando en torno a ella, sus voces elevándose en un coro de lamentos y advertencias. Era un clamor que demandaba su atención, un eco de advertencias que hacía vibrar su corazón. Sofía, volvió a gritar, su voz resonando con una mezcla de miedo y valentía. Cada palabra parecían darle vida a la muñeca, más brillante que nunca, pero en su interior, el temor se debatía furiosamente. ¿Qué secretos se ocultaban en ese hogar? ¿Cuántas almas estaban atadas a ese lugar por su propia elección o la de otros? La muñeca aguantaba su mano, firme y cálida, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El hombre sonreía, su rostro marcadamente pálido en el resplandor débil. Se acercó, deslizándose entre las sombras como un pez en el agua, confiado, casi burlón. «¿No sientes la llamada?», murmuró, su voz seductora. «Es un regalo. Una oportunidad de entender lo que realmente significa amar». María sintió que, por un instante, su mente se ofuscaba. La luz del abismo comenzó a evaporar el terror y, como un vórtice que arrastra todo a su paso, le ofrecía un conocimiento oscuro. Pero ella no podía permitir que esa seducción la atrapara. Sabía que debía permanecer en el camino de la luz, aferrándose a la esperanza que representaba Sofía. «Tu amor no es suficiente si no conoces la verdad», insinuó el hombre, sus palabras como un hilo delgado que se deslizaba entre sus pensamientos. «Dentro de esta casa, se esconden secretos que cambiarán el significado de todo lo que conoces». El portal se abrió de par en par, sus bordes brillando como si el mismo infierno hubiera decidido escupir. María sintió la presión de la oscuridad empujando su mente, una tentación que prometía alivio, pero también ruina. «Sofía», gritó de nuevo, esta vez con un propósito renovado. «Voy a salvarte, cueste lo que cueste». Recorrió el espacio cada vez más estrecho, las sombras intentando sostenerla, haciéndole tropezar con recuerdos propios. Visiones de momentos felices con su hija la asaltaron, las risas, las historias antes de dormir, las promesas de un futuro. Esa era la verdad que inhabitaba su corazón, el amor era una luz más brillante que cualquier oscuridad. La muñeca chisporroteó, y la luz se intensificó, llenando cada rincón de la habitación. María se dirigió al centro del abismo, el eco de las almas atrapadas la empujaba, como si su dolor fuera su guía. Entonces, una imagen se presentó ante ella, brutal y nítida, un sacrificio que había tenido lugar en la casa, una madre como ella, y la decisión fatídica que había decidido destruir todo. El aire se volvió pesado. Se dio cuenta de que enfrentaba no solo la maldad de la casa, sino el peso de decisiones pasadas, las sombras de la culpa y la desesperación. La luz de la muñeca vibró intensamente, y un grito desgarrador resonó en su alma, un llamado a la redención. «María», susurró Sofía, su voz resonando más intensa, más clara que nunca. «No te rindas». Las sombras comenzaron a retirarse, la voz del hombre se tornó más opaca y distante. María, sintiendo la fuerza de su amor desbordar cualquier sombra, se lanzó hacia adelante, cruzando el umbral del portal, el viento gélido la envolvió, y ante sus ojos, la casa comenzó a desmoronarse. Pero en su interior, un ardor lo desató, la energía de todas las almas que había liberado se unió a ella.
La batalla no solo era externa, sino también interna. ¿Qué precio pagaría por su amor? Mientras la luz y la oscuridad se enfrentaban, María sabía que cada decisión contaba, cada vida perdía o ganaba otra oportunidad, pero justo cuando pensó que estaba ganando, un trono de sombras resurgió, formando una figura en el corazón del portal. Una manera de manifestar su verdadero enemigo. Era ahí donde la verdad se iba a revelar. ¿Vas a dejar que esa verdad te destruya?, retó la figura, compartiendo el rostro de un doloroso pasado que la acechaba. Era una mirada conocedora, un reflejo de lo que María temía. Las palabras del hombre reverberaban en su mente, mientras Sofía extendía la mano, ansiosa, y María se enfrentaba a un nuevo terror. Lo que siempre había anhelado, ahora se manifestaba en el más oscuro secreto que jamás había imaginado. ¿Quién eres en verdad, María?, susurró la sombra, una pregunta que prometía respuestas devastadoras. María sintió que el suelo temblaba. La respuesta que le esperaba no solo cambiaría su vida, sino que desataría el caos que había estado conteniendo. Todo dependía de su próximo movimiento. El aire se volvió irrespirable, cargado con un hedor a moho y sangre, como si la casa misma exhalara su dolor ancestral. María sintió como su corazón latía con fuerza, pulsando en su pecho como un tambor que anunciaba su próxima decisión. Las sombras se contorsionaban a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían observarla, deseosas de devorar su esencia. ¿Quién soy?, murmuró en voz baja, casi como un eco que resonaba entre las paredes desgastadas. ¿Acaso había algo en su pasado que no recordaba? La figura frente a ella se mantenía firme, sus ojos oscuros como el abismo, y en ellos podía ver destellos de memorias que ni siquiera sabía que existían. Las manos de Sofía, todavía firmes en las suyas, temblaban. María confiaba en esa conexión, en la fuerza que emanaba de la muñeca, pero la atracción del portal se hacía demasiado intensa. El hombre en la sombra sonrió con un aire de triunfo. Tú misma eres la respuesta que buscas, dijo, su voz resonando en un murmullo rasposo, como el crujir de los huesos. Permíteme mostrarte, recordarte, lo que hiciste. Lo que elegiste. El aire a su alrededor comenzó a girar, un torbellino oscuro que la envolvía. María luchaba por mantenerse en pie, sujetando a Sofía con ambas manos. Las imágenes comenzaron a fluir, rápidas y vívidas, una casa parecida a la suya, un jardín lleno de risas y juegos, un cambio repentino, una figura cuya voz era igual a la que ahora la acechaba. Y luego una explosión de dolor, gritos mezclados con su propia risa. Todo el placer se tornó en tormento. Basta, gritó, pero su voz se perdió en el caos. Las visiones no la dejaban, como un eco interminable de su pasado. María sintió que su sanidad se desvanecía, atormentada por la culpa, la misma carga que había tratado de ocultar. La sombra se acercó más, tocando su rostro con un frío helado. Eras valiente en tu decisión, ahora lo niegas. Pero esa madre que sacrificaste, ¿acaso no merecía una segunda oportunidad como tú? ¿No es eso lo que deseas para tu hija? El aire se volvió pesado, y las palabras del ser oscuro provocaron que un sudor frío recorriera su espalda. María cerró los ojos un momento, intentando separar su amor por Sofía del dolor que la figura le hacía sentir. No puedo ser la misma, susurró, sintiendo una tristeza profunda. La luz de la muñeca repentinamente resplandeció, dando un nuevo impulso a su determinación. Tu amor puede destruir esta maldición, le dijo una voz suave, la de Sofía, resonando como un faro en la oscuridad. Recuerda, mamá, el amor siempre gana, y en ese instante, algo cambió. La luz comenzó a mezclarse con la oscuridad que la rodeaba, creando un espacio intermedio donde la verdad podía florecer. María tomó una decisión, una que podría liberarla de sus demonios o condenarla al eterno sufrimiento. Con un grito de guerra, se enfrentó a la sombra. Eres solo un eco de mi miedo. No más, las sombras comenzaron a gritar, pero ella se mantuvo firme. Con todo su ser,
Lo que alguna vez había sido un camino de horror y culpa ahora se transformó en un grito de esperanza, intensificándose hasta desabrochar las cadenas que la mantenían atrapada. La oscuridad retrocedió. Los murmullos agonizantes de las almas liberadas se mezclaron con la luz resplandeciente de Sofía. Y, en ese clímax de luz y sombra, el rostro de la figura comenzó a desgastarse, transformándose en un espejo que reflejaba no solo su dolor, sino también la redención. Pero entonces, una risa estruendosa rompió el ensordecedor silencio, resonando por todo el espacio. La sombra, aunque debilitada, no fue fácilmente derrotada. ¿Crees que es tan fácil, María?, ironizó, mientras se reformaba en una niebla oscura, dibujando contornos familiares. Lo que das, siempre regresa. No has terminado aquí. María sintió un escalofrío recorrer su piel, un frío crudo que amenazaba con devorarla. Al instante, comprendió que el combate había solo comenzado, que el verdadero horror que enfrentaba se ocultaba en su propio ser. La casa comenzó a vibrar con fuerza, como si una tormenta se desatara dentro de ella. ¿Podría encontrar la verdad que liberaría a su hija y a ella misma de este ciclo de horror? Mientras una oscura risa resonaba en su mente, supo que tendría que enfrentarse a sus propios secretos, y la era de terror en que había estado sumida podría ser solo el comienzo de algo mucho más profundo y aterrador. El ruido retumbante se intensificó, como si el suelo estuviera a punto de tragarse todo a su alrededor. Las paredes de la casa parecían comprimirse, y el aire se tornó aún más espeso, casi matérico. María apretó la muñeca de Sofía, sintiendo la energía cálida que surgía de ella. Era un ancla en medio de la tormenta, pero cada vez que el hombre en la sombra se acercaba, esa conexión se hacía más tenue. Lo que diste, lo recibirás, repetía la sombra, susurros de promesas rotas respirando en su rostro. María podía sentir cómo su pulso aumentaba, como un tambor de guerra que marcaba una batalla inminente. De pronto, un giro descarnado en el aire hizo que una de las puertas del pasillo se abriera de golpe. Un vórtice oscuro se formó, absorbía todo a su alrededor, y desde la penumbra emergieron rostros conocidos, figuras que María había querido olvidar. Entre ellos, la imagen de su madre, tan real que el dolor en su pecho se tornó agudo e insoportable. Madre, susurró, un hilo de esperanza entrelazado con culpa. Pero la sombra se rió, reconociendo su debilidad. ¿Qué harás, María? ¿Buscarás redención o completarás el ciclo de sufrimiento? La elección es tuya, pero los fantasmas no se irán sin más. Con cada palabra que resonaba en la habitación, los rostros que se multiplicaban parecían estirarse y fragmentarse, como si el mismo tiempo estuviera desgarrándose. Reconoció las expresiones de terror, de sufrimiento, y la culpa le atravesó como un cuchillo. No. No quiero, gritó, pero el grito se disolvió en la creciente oscuridad. Las figuras se avanzaron hacia ella, cada paso un eco de su traición, susurros desgarrados envolviéndola. Era su pasado volviendo para reclamar lo que le pertenecía. Sofía comenzó a llorar, y el sonido era como un cántico fúnebre, un lamento que se unía al coro de sus demonios. María cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad podía succionarla, pero el amor que sentía por su hija seguía siendo un halo de luz. Entonces, recordó el consejo de Sofía, el amor siempre gana. Se tomó un momento, respiró hondo y, por primera vez, decidió enfrentar la tormenta. Basta. No voy a perder más, gritó, alzando la muñeca hacia la oscuridad. La luz de la muñeca centelleó, llenando el espacio con su resplandor, haciéndola sentir poderosa. Las sombras se detuvieron un instante, la incertidumbre brillaba en sus rostros fantasmales. María, fortaleciéndose, comprendió que podía no solo resistir, sino también desatar la energía del amor que emanaba de Sofía. Esto es por ti, Sofía, gritó, mientras las luces danzaban en un tumulto de colores. De pronto, como si de un rayo se tratara, una energía luminosa fluyó hacia el interior del vórtice, chocando con la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, el horror en sus rostros transformándose en agonía. No puedes, rugió la figura en el umbral, pero su voz se diluía,
atrapada en su propio pánico, la casa retumbó como si una tormenta de relámpagos estallara, los ecos del pasado comenzaron a desvanecerse. María sintió la brisa de una nueva realidad, cada murmuro agonizante se convirtió en un susurro distante. Y en un instante, la luz envolvió todo, pero justo cuando el último susurro se desvaneció, una sombra aún persistente se agachó a sus pies, invisible, amenazadora. Su risa resonó en sus oídos. Crees que ganaste, la oscuridad siempre regresa, y volverá cuando menos lo esperes. María, ahora de pie en el centro de un hogar que parecía estar renaciendo, sintió como su corazón se encogía. ¿Era posible que su victoria fuera solo temporal? Afuera, en el jardín, la luna brillaba con una intensidad inquietante. La noche aún no había terminado, y el retorno de la oscuridad podía ser más certero que nunca. Mientras la casa continuaba sanando, María supo que lo peor podría estar por venir. ¿Hasta dónde la llevaría esta batalla interna? La oscuridad parecía tener vida propia. Mientras la luz se asentaba, unas sombras danzantes se deslizaron por las paredes, tratando de reanudar su forma. María respiró, pero el aire aún vibraba con una tensión palpable, un presagio de que el peligro no había hecho más que ocultarse. Sofía balbuceaba entre sollozos, sus ojos reflejaban el brillo de la luna, aún ubicado en su cenit, como un espejo de la angustia. María se arrodilló junto a ella, la tomó de las manos y la miró fijamente. «Estoy aquí, todo estará bien», intentó sonar convincente, aunque sentía que las palabras se desvanecían en el aire. La sombra había prometido volver, y algo en su pecho le decía que no era un aviso vacío. Las paredes del hogar comenzaron a crujir por una extraña culpa. Escuchó el murmullo de voces, un susurro que emergía del pasado, un eco de las decisiones que había tomado. Eran sus recuerdos, entrelazados con las visiones de dolor que había intentado enterrar. Ver a su madre, sonando tan clara como el día, despertó algo dentro de ella que no podía ignorar. María, la voz de su madre resonó con un eco implacable, empujando los límites de la memoria. La verdad necesita salir, debes recordar. La casa, como un ser vivo, tembló con cada palabra, cada grito, cada eco de anhelos enterrados. María sentía una adrenalina cruda invadirla. Aún en la claridad de la tormenta que había enfrentado, una sombra aún latente rondaba en su mente, ornamentada por una promesa de dolor. «¿Qué es lo que debo recordar?», murmuró. La voz de su madre se desvaneció y fue reemplazada por un sibilante susurro del hombre en la sombra. «Cada paso que das, cada decisión que tomas, tiene un precio. Tu vida es un ciclo de elecciones, y los fantasmas no olvidan». La atmósfera se agrió. La casa parecía conspirar contra ella, como si las baldosas del suelo se encabritaran bajo sus pies, dispuestas a tragarse todo. La ansiedad de Sofía, en cambio, comenzó a manifestarse como un temor palpable que llenaba la estancia. El ambiente se volvió frío. Una brisa helada recorrió la habitación, como si la sombra estableciera una vez más su dominio. María se sintió atrapada entre sus propios recuerdos y las mundanas cosas de su hogar. El reloj en la pared marcaba la misma hora en que había comenzado todo, un tic-tac persistente que la desgastaba. «Mamá», llamó Sofía, el llanto de una niña perdida retumbando en su pecho. María la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor en su pequeña figura, pero no había consuelo real que pudiera ofrecerle. Entonces, un estallido de luz, un grito de rabia y dolor emergiendo del vórtice claramente visible en la esquina de la habitación. Las sombras que una vez fueron fantasmas ahora parecían serpientes, moviéndose lentamente, buscando la oportunidad perfecta para atacar. «No, no, esto otra vez», gritó María, plantando sus pies en el suelo, pero en su interior una voz se alzaba, una advertencia que no podía ignorar. La sombra en el rincón susurró con un tono burlón. «Cierra los ojos, y al despertar, todo será diferente». ¿O tal vez no? Era un juego, un laberinto de ilusiones y amenazas. María se dio cuenta de que las sombras no eran solo presencias. Eran ecos de su alma, fragmentos de su historia. La verdad oculta de lo que había hecho se manifestaba en su hogar, y ahora se hallaba atrapada en su red.
El miedo la envolvía, el aire se cortaba, y en ese instante, Sofía dejó de llorar. La niña miraba al vórtice con una calma inquietante. «Mamá, ¿qué pasa?». María vio el brillo en los ojos de Sofía, la intensidad que había despertado en su hija, y lo entendió. No podía dejar que la oscuridad reclamara a Sofía como un sacrificio más. Con un grito profundo, encarnó su lucha y se acercó al vórtice. Era el camino hacia una verdad oscura, pero lo hacía por su hija. La sombra estaba lista para tragarse todo nuevamente, pero esta vez, ellas no darían su brazo a torcer. La risa del hombre en la sombra reverberó. «Esperas mucho de mí, pero, ¿qué hará la madre por su hija cuando la oscuridad reclame su alma?». Y en un giro, el vórtice giró violentamente, extendiendo sus tentáculos hacia ellas. María dio un paso al frente, pero un nuevo dilema se presentaba. ¿Qué verdad debía enfrentar para salvar a Sofía? El tiempo se estaba agotando, y la oscuridad parecía tener otro plan en mente. La casa parecía alentar a las sombras, como si cada rincón oscuro contuviera secretos ansiosos por ser revelados. María y Sofía, unidas en la batalla por su vida, se encontraban en el centro del vórtice. La excéntrica danza de la luz y la oscuridad retumbaba en sus corazones, empujándolas hacia un abismo de decisiones. María sintió un frío que le erizaba la piel. El hombre de la sombra, un susurro ominoso, se deslizaba hacia ellas, sus ojos como brasas encendidas en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador de Sofía cortó el aire. «Mamá, tengo miedo». En su mirada, María vio el terror absoluto, y un nudo se formó en su garganta. No podía dejar que la oscuridad se tragara a su hija. La conexión entre ellas era más fuerte que cualquier sombra. Recordó el amor que había dado, la fuerza que había encontrado en los momentos de desesperación. La muñeca brillaba intensamente en su mano, un símbolo de esperanza en medio de tanto horror. «Sofía, no te alejes de mí», gritó María, extendiendo su brazo hacia el centro del vórtice. En sus manos, la muñeca parecía vibrar, y de su interior emanó un destello que hizo retroceder a las sombras. Las voces en el aire comenzaban a silenciarse, a medida que la luz en el corazón de su madre resplandecía. La fuerza del amor parecía romper las cadenas del pasado, una luz brillante abriéndose paso entre la negrura. «Estamos juntas», aseguró María, mientras la figura del hombre retrocedía, su sonrisa retadora perdiendo fuerza. «El amor siempre gana». Las palabras resonaban en la habitación, reverberaban en el aire como un canto de libertad. Con cada sílaba pronunciada, la luz destellaba más intensamente, pero las sombras comenzaron a reorganizarse. El hombre dejó escapar una risa grave, burlona y llena de malicia. «¿Y qué harás cuando descubras la verdad?». La casa no olvida. María sintió un escalofrío de comprensión. Sabía, en lo más profundo de su ser, que el ciclo de terror que había atormentado a tantas almas no terminaría hasta que ella confrontara sus propios demonios. La sombra se erguía, más oscura que nunca, desafiándola a mirar dentro de sí misma. Era el momento. «No podría haber elegido un camino diferente», murmuró María, su voz firme resonando en la negrura. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir el futuro. Debo enfrentar mis miedos, los que me hicieron perderme. Ya no permitiré que el dolor me controle. Puedo elegir ser valiente por Sofía. Ella merece sentir amor y luz, no sombras». Las figuras de las almas atrapadas comenzaron a asomarse entre las sombras, sus rostros volviendo a cobrar vida, cada uno un eco de su propia historia. «No estás sola, María. Lucha por lo que amas, siempre habrá un camino hacia la luz», susurraban en un coro. Sofía, aún aferrada a su madre, sentía la energía a su alrededor. Su dulce voz interrumpió, llena de fe. «Mamá, juntos podemos. El amor lo supera todo». La muñeca brilló con una intensidad que iluminó el espacio. Las sombras intentaron retenerlas, pero la luz comenzó a propagar esas tinieblas. María sintió crecer la conexión con su hija, y la paz que había buscado durante tanto tiempo se alzó en su pecho. «Despierten», gritó a las sombras,
desafiando su poder. La casa tembló a su paso, las vibraciones resonando por todas partes. Con cada palabra, la luz se hacía más fuerte, más poderosa, mientras los ecos de las almas perdidas a su alrededor gritaban su verdad y dolor. Finalmente, en un explosivo giro del destino, María avanzó hacia el vórtice con Sofía a su lado. Las sombras se agitaron, intentando devorarlas, pero la muñeca brilló con una luz cegadora, desterrando la oscuridad. Con un susurro decidido, pronunció las palabras que cambiarían su destino: elijo la luz. Me niego a ser una sombra más. Justo en ese instante, el escudo de luz brotó, envolviéndolas en una energía que rompió el hilo que las mantenía cautivas. El hombre en la sombra gritó, pero su voz se disipó, reemplazada por una explosión de luces y colores que limpiaron la casa de su maldad. Ancestral, María y Sofía cayeron al suelo, en el jardín floreciente, notando la fresca brisa y el dulce canto de las aves. La luna brillaba con una intensidad pacífica. En el aire, ya no había lamentos ni risas oscuras, solo una serenidad con la que por fin podían respirar. Al levantarse, María miró a su alrededor, reconociendo que el ciclo de dolor había terminado. Estamos libres, hija. Mientras abrazaba a Sofía, una sensación de alivio recorrió su cuerpo. Habían luchado contra sus sombras, enfrentado sus miedos y salido victoriosas. Era un nuevo inicio, un camino hacia el futuro. María comprendió que el amor siempre había estado presente. La luz había triunfado sobre la oscuridad, no solo en su hogar, sino también en su corazón. Y aunque sabían que el pasado había dejado cicatrices, estaban listas para sanar y avanzar juntas. A medida que el sol comenzaba a salir, María sostuvo la muñeca en alto. Vimos la verdad. Y ahora, cada día será una oportunidad de vivir en amor y luz. Juntas, y así, caminando hacia el horizonte, sabían que la oscuridad podría intentarlo de nuevo, pero ahora llevaban la luz dentro de ellas. El hogar ya no era solo una casa, era un lugar de esperanza y amor renovado. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Necesitas darle al botón de like ahora mismo, alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental y solo los verdaderos fans entienden su importancia.